¿Por qué a los 17 años decides irte a vivir con Enrique Go, con tu papá? Pues porque desgraciadamente la familia tuvo que separar porque ya no alcanzaba el dinero para que mi mamá nos mantuviera. Ok. Mi papá no le daba a mi mamá, nos daba lo justo y se sale de la tienda donde mi mamá no tenía trabajo, entonces tuvimos que dividirnos. Mi hermana Jacqueline se fue con una tía, mi hermano Enrique se fue con un amigo y yo pues me fui con mi papá. Oye, qué fuerte esto que me estás diciendo, 3 hijos separados porque no había para la manutención de Sí, ustedes mismos. y que de repente... Y siendo tu papá una persona de un importante poder adquisitivo. Muy. Rico, pues. Y que de repente, voy a contar cosas que no he contado, pero bueno, que de repente, estando con Kitty de Hoyos, una gran diva, íbamos mi hermana Jacqueline, mi hermano Enrique y yo a comer a casa de Kitty de Hoyos, mi papá estando ahí, y Kitty de Hoyos tenía 2 hijas, que ellas no tenían la culpa de nada, y tenían nuestra edad. Y de repente escuchábamos que las niñas decían, la próxima semana tu papá nos va a llevar a Disney. Y nosotros, perdón, deja que nos llevara a Disney, que pagaran nuestras escuelas. No pagaba Go. Se le olvidaba, yo era un güey de 10, no me dejaban hacer exámenes porque mi papá no pagaba la escuela, entonces que me sacaran del salón porque no habían pagado la escuela. Entonces, todo eso a mí me fue forjando, ¿sí me entiendes? Claro. Me fue forjando y cuando fui a vivir con mi papá y me dijo, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Y dije, no, pues quiero dedicarme a ti. Ahí fue primero cuando me dijo, bueno, le habló a Luis de Llano, llegué a Televisa y empecé a llevar cafés, a Marco Flavio Cruz. Yo me volteé a ver. Marco Flavio era el productor asociado de Luis de Llano. De los más importantes de la historia. Yo le mando un abrazo a Luis con mucho cariño. Y aprendí de Marco Flavio y de Luis y de Pati Juárez y de Rubén Barajas y de Manuel Barajas muchísimas cosas. Y de mi Marco Flavio, que es un peladazo, pero es una gracias a él me forjó. Persona, le mando un beso también. No te quiero hacer el cuento largo en Televisa, fui creciendo. Manolo García, en aquel tiempo, que era un gran director de teatro y de televisión. Un señor peloncito. Pelón, que dirigía todas las obras de mi papá y dirigía Papá Soltero, La Edad de Oro, Alcanzar una Estrella, todas esas obras. Y un día faltó el asistente de dirección de escena y me hice asistente de dirección de escena, faltó el asistente de dirección de cámaras, me hice asistente de dirección de cámaras, el editor, y terminé dirigiendo cámaras de Papá Soltero el último año. Entonces, después de eso, que ya me hartó la televisión, la verdad, que no era para mí. Y estaba Gerardo Quiroz ahí. Exactamente. Que después fue tu socio, entiendo, totalmente, ¿no? fue mi socio. Y terminando de eso, seguí con mi papá en las obras y todo el rollo. Mi papá tenía los teatros Lomas Verdes, que él creó los teatros Lomas Verdes. Tenía el Teatro Jorge Negrete y muchas cosas. Y un día que íbamos de la casa que vivíamos en la calle de las Flores, yo iba manejando su coche, mi papá del lado derecho, yo lo llevaba a Protea, y me dice, bueno, ya que quieres salir de Televisa, ¿ahora qué quieres hacer? Le digo, pues quiero ser productor de teatro como tú. Y se voltea y se caga de risa en mi cara, y dice, ¿tú, productor de teatro? Ja, 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 ja. Ese fue el momento. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué esa gandallez de respuesta? Pues mira, me duele, pero después de muchos años se lo pregunté, me dejó de hablar 10 años. ¿Por qué? Porque yo empecé a subir y a subir y a subir, y él me vio como una competencia. Me dejó de hablar 10 años. Oye, a ver, Alejandro, pero le hablaba a Tina Galindo, y supongo yo, ¿no? Para hablar mal de mí. Y le hablaba a Ortiz de Pinedo. Para hablar mal de mí. Y le hablaba a Rubén Lara. A Rubén Lara. Y le hablaba a Morris Gilbert. Y le hablaba a Claudio Carrera, supongo yo, a los Claudio, demás. No estaba en esa época, pero los de aquella, para Fernando Junco, todos los que estaban. Claudio estaba muy chiquito. Pero bueno. A los productores les hablaba. ¿Y por qué a ti no te hablaba? Me vio como una amenaza. O sea, yo quisiera que mi hijo Patricio y mi hija Emilia me superaran toda la vida. Yo creo que te van a superar. Y tú quieres que tu hijo sea mejor que tú. Por supuesto. Creo que es la normalidad. Pero te doy gracias, papá, que me hayas dicho eso, porque me catapultó lo que me dijiste y recuerdo tu cara cuando me dijiste aquí enfrente. Y te amo con toda mi alma, porque aprendí muchísimo de ti. Fue el minuto que cambió tu destino ese. Eso fue el segundo que cambió mi destino. Fue como un ¡pum! Y fue ahí, pum, pum, y fue esa inyección de adrenalina y no le tengo rencor, porque sabes que después de 10 años, que mi papá, después de ser uno de los hombres más millonarios de México,
se quedó solo, sin nadie y sin dinero. Lo fui a ver cuando nació Patricio, se lo llevé y me recibió. Tu hijo Patricio. Mi hijo Patricio. Y lo vi con Oxígeno, otro Enrique Gou que yo no conocía. Y bueno, lo invité a pasar Navidad en mi casa. Estuvo en mi casa con mi hijo Patricio, con Abril, con mi esposa, con mi mamá. Imagínate regresar todo y ver por primera vez juntos a mi mamá y a mi papá. Ya jodidos los dos. Bueno, mi mamá está enterísima. Tu mamá es una reina. Y gracias a ella también soy lo que soy. Y yo me acuerdo... Ella me manejaba, eran las taquillas de mis obras de teatro. Es a lo que iba. Yo me acuerdo que tu mamá estaba en la taquilla de la obra de teatro. Y hablo de los teatros infantiles. Sí, o sea, porque no crean que empezó haciendo Spamalot y Matilda. En Ensalada de Locos, en todas esas obras, mi mamá conmigo siempre a mi derecha. Pero bueno, esa Navidad estaba ahí. Y esa Navidad mi papá me dijo, ven, quiero hablar contigo. En la parte de atrás de mi casa llegamos, nos sentamos y me pidió disculpas mi papá. Que eso para mí fue lo más grande. Después de lo peor que me había pasado, cerrar el ciclo con él, me pidió disculpas. Dije, papá, es que me quedé con muchas ganas de ti, o sea, muchas ganas. ¿Por qué hay una plática entre los dos? Lo cambié a vivir en un lugar ahí privado para él. Y a los 2 meses se murió. ¿No conoció mucho a tus hijos? No, yo me quedé con ganas de él y él de mí. Nunca vio una obra de teatro mía de gran formato. Ni de formato infantil, ni sí, de nada. Formato infantil sí, muchas. Pero algo que Rubén Lara siempre me dice, ay, Gausito, si esto tu papá lo viera todo lo que has hecho ahorita. Le digo, sé que sí lo ve. ¿Está en el cielo? Sí. Entre el cielo y el infierno, yo creo. Como que pisan las dos. Oye, ¿y por qué no te hallaste en Televisa? Pues ibas por buen camino, ibas con productores en aquel entonces que estaban en el top. No me gustaba estar encerrado en un foro todo el día. Sí, y lo mío era el teatro, mi ADN. Estoy seguro, un día le pregunté a mi mamá, oye, me hicieron en un camerino, la neta dime en cuál teatro. ¿Y sí? Sí. ¿En cuál, güey? No me han dicho en cuál. Espero que no haya sido en el 29 de diciembre o en el...